Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía humana. Estamos revisando lo que corresponde a los huesos largos que conforman el miembro pélvico o miembro inferior. Hasta el momento ya revisamos lo que es el hueso fémur, el hueso que es el esqueleto del muslo. Revisamos al día de ayer también la tibia, de forma rápida y somera, que forma parte del esqueleto de la pierna. Ahora corresponde el turno revisar al peroné, que es el otro hueso que forma parte del esqueleto de la pierna, siendo la tibia la que forma la parte medial, o sea, lo que se acerca al eje medio, y el peroné la parte que se forma hacia el exterior, la parte lateral o externa. ¿Sí? El peroné también en la nomenclatura antigua, cuando digo nomenclatura antigua me refiero a que pues con años atrás había huesos del cuerpo que se mencionaban o se nombraban de otras formas. Entonces en la nomenclatura antigua el peroné también se le puede llamar como fíbula. ¿Sí? Es un hueso mucho más delgado que la tibia, aunque en longitud compiten, son más o menos del mismo largo. No tolera la misma cantidad de peso y fuerza que tiene la tibia. ¿Sí? Es mucho más frágil. Inclusive en algunos tratamientos de fracturas se puede dejar sin realizar maniobras de osteosíntesis, porque pues el eje principal y la carga de las fuerzas de la pierna lo hace la tibia. En cuanto al peroné, pues resulta que su extremidad inferior cierra el espacio o la mortaja para el astrágalo. El astrágalo es el primer hueso del tarso que sirve para articular al pie con la pierna en lo que conocemos como la articulación del tobillo, o también se le puede llamar articulación tibio-peronea astragalina. Sí, tibio-peronea astragalina. Sí, como veremos más adelante, las articulaciones pueden ser nombradas según los huesos que se encuentran involucrados en dicha articulación. En el tobillo, en esta articulación tibio-peronea astragalina, encontramos dos salientes que forman los maleolos. Los maleolos son como si fuera una abrazadera que cierra la mortaja del astrágalo. Es esta forma de U invertida que vemos aquí debajo. Aquí estaría el astrágalo en amarillo. ¿Sí? Entonces tiene un maleolo interno o medial o tibial y un maleolo externo, lateral o peroneo. O sea, uno está formado por la tibia y otro está formado por el peroné. Y el punto de unión entre la tibia y el peroné a este nivel, en este lugar, vamos a poner otro color, se llama sindesmosis. ¿Sí? Es una articulación semimóvil, ¿sí? Que une los dos huesos. Entonces, pues para iniciar con el hueso peroné, primero lo que tenemos que saber pues son las preguntas básicas. Número 1, ¿de qué tipo de hueso estamos hablando? Es un hueso largo. ¿Por qué? Porque sobrepasa su longitud los otros dos ejes. Sobre el ancho y el espesor es mucho más largo. ¿Sí? Es un hueso par. ¿Sí? Quiere decir que hay dos peronés en el cuerpo humano. En la imagen en la que estamos viendo es un peroné derecho. ¿Sí? Ahorita vemos por qué. Bueno, podemos decir que es derecho porque primero su extremidad inferior siempre va a estar más ahusada, más afilada, como con punta, y la superior es un poquito más ancha. ¿Sí? Entonces así más o menos sabemos de qué lado debe de ir. También resulta que su cara interna tiene una concavidad un poco discreta que le permite al unirse con la tibia formar el espacio interóseo o entre los huesos. ¿Sí? Va a estar localizado, ¿dónde va a estar localizado? En la pierna. Va a estar localizado atrás y afuera de la pierna, atrás y afuera de la tibia, de forma lateral y paralela a la tibia. Como todos los huesos largos, va a tener tres porciones, una diáfisis y dos epífisis, una epífisis proximal o superior y una epífisis distal o inferior. ¿Sí?
También pues va a tener un cuerpo o diáfisis, y en algunos casos podemos identificar en este cuerpo un cuello, un pequeño estrechamiento entre la unión entre la diáfisis y la epífisis, ¿sí? Así se forma un cuello. El cuerpo tiene forma de prisma triangular. Si mal no recuerdan, teníamos a la tibia, más o menos esta sería la forma de la tibia. Y el peroné también tiene una forma más o menos triangular. Y en el espacio que se forma entre los dos está el espacio interóseo. Sí, una pequeña membrana perforada por los vasos interóseos, vasos y nervios interóseos, y de estos nacen los vasos nutricios para ambos huesos, tanto para tibia como para peroné. Peroné o fíbula. Ahora, en cuanto a la porción o epífisis proximal o superior, también se le conoce como la cabeza del peroné. Es una estructura con una forma más o menos piramidal, más ancha que el resto del hueso. Por tanto, por debajo de esta anchura hay un estrechamiento que se le conoce como el cuello del peroné. Este vértice tiene una pequeña carilla articular en su parte medial o interna. ¿Sí? Es la cara articular de la cabeza del peroné, que sirve para articularse con la tibia de ese lado, con la tuberosidad tibial anterior. Se va a encontrar pues articulada por debajo de la meseta tibial de ese lado. Y más hacia arriba, en lo que es la cabeza, tenemos una punta, ¿sí? Que está orientada hacia arriba y hacia adelante, que viene a ser el vértice o cabeza del peroné. Por debajo de esta masa ósea encontramos el cuello del peroné, y luego ya sigue el resto del cuerpo en la diáfisis. Esta diáfisis tiene forma de prisma triangular, como ya he dicho con anterioridad. El cuerpo tiene 3 caras. Como prisma triangular vamos a tener 3 caras, y esas 3 caras van a estar separadas entre sí por 3 bordes. Un borde anterior, un borde interno y un borde externo. En las 3 caras tenemos una lateral o una cara externa, una cara interna o medial y una cara posterior. Entonces, si lo vemos un corte coronal desde arriba, tiene esta forma más o menos. Entonces tiene una cara externa, una cara interna y una cara posterior. Y va a tener pues 3 ángulos o 3 bordes, teniendo un borde anterior, un borde postero interno y un borde postero externo. ¿Sí? El borde posterior o interno, ¿sí? O también conocido como borde anterior, nos va a servir para la inserción de la membrana interósea de la pierna. ¿Sí? Ahora, estas caras laterales, la cara lateral, o sea, la externa, está prácticamente lisa, no tiene muchos accidentes, pero la medial va a estar vuelta hacia la tibia y va a estar delimitada por los bordes que van a dar inserción a la membrana interósea. La membrana interósea es esta porción que estamos viendo aquí en rojo, que se encuentra entre la tibia y el peroné. Y la cara posterior pues va a estar orientada entre el borde interóseo y el borde externo. Luego, la epífisis distal es más pequeña que la proximal. Esta va a formar el maleolo lateral externo o peroneo. ¿Sí? Tiene una pequeña cara articular en su interior o hacia adentro, donde va a articular con la cara maleolar lateral del astrágalo. El astrágalo tiene 2 carillas articulares, una para la tibia y otra para el peroné, lo cual le permite el movimiento de hiperextensión o hiperflexión según sea el caso. En esta extremidad inferior, en la porción posterior y medial de este mismo maleolo, o sea por dentro, presenta una pequeña depresión que se llama fosa maleolar posterior. Esta fosa maleolar posterior sirve de origen al ligamento astrágalo peroneo posterior.
¿sí? Uno de los ligamentos de la articulación tibio-peronea astragalina. Además vamos a encontrar un surco, que es el surco maleolar, que permite el paso a algunos ligamentos de dicha articulación. Ahora, en cuanto a las inserciones musculares, tenemos primero la cara externa. ¿Sí? Recuerden que es un prisma triangular. Vamos a ver primeramente la cara externa. En esta cara externa vamos a encontrar varios músculos insertos. Primeramente en el tercio inferior tenemos al peroneo lateral largo, que ocupa gran parte de esta porción. Por encima de este encontramos dos puntos más de inserción que corresponden al peroneo lateral largo, ¿sí? Entonces es el peroneo lateral largo arriba, peroneo lateral corto abajo. Por arriba de una de las inserciones encontramos un punto de inserción para el músculo sóleo, que también lo vimos inserto en la tibia, ¿sí? En la cresta rugosa. Luego tenemos también al peroneo lateral largo inserto en lo que sería la base de la cabeza del peroné, cerca del cuello, ¿sí? Y en el vértice de esta cabeza encontramos un punto de inserción para el bíceps. Entonces aquí ya tenemos un total de 4 músculos que se insertan en la cara externa del peroneo. La siguiente cara a analizar es la cara interna. En la cara interna se repiten algunos músculos. Vamos a encontrar al sóleo cerca de la cabeza, en el tercio proximal. Debajo de este músculo sóleo encontramos una inserción para el músculo tibial posterior, ¿sí? Además del tibial posterior, por dentro, hacia el tercio medio, encontramos el extensor propio del dedo grueso. Y por último, hacia afuera y en los dos tercios superiores encontramos un punto de inserción para el músculo extensor común de los dedos. Más hacia abajo, en el tercio inferior propiamente, encontramos un punto de inserción para el músculo peroneo anterior. Y luego encontramos la inserción del músculo contrario al extensor del dedo grueso, que es el flexor propio del dedo grueso, insertado exactamente por debajo del tibial posterior. En este caso encontramos aquí 6 músculos más y llevamos un total de 10 insertos en las caras del peroneo. Por último tenemos la cara posterior. En la cara posterior vamos a encontrar menos músculos, aunque algunos ya son repetidos de que ya vimos en otras caras. Vamos a encontrar en el centro del tercio superior el músculo sóleo, ¿sí? Por debajo de este músculo sóleo encontramos el flexor largo del dedo grueso, que va a recorrer desde la mitad del hueso hasta el tercio inferior. Y vamos a encontrar los dos peroneos, tanto el largo como el corto, uno por fuera del sóleo y otro por debajo del peroneo lateral largo. Vamos a cambiarle el color. Aquí está el peroneo lateral corto. Y por dentro del sóleo, en esta cara vamos a encontrar al tibial posterior, que también ya lo vimos inserto en la cara posterior de la tibia. Cerrando así en total, ya con 14 músculos de los que vimos 10 músculos de los que vimos anteriormente, y aquí le vamos a agregar otros 5. Entonces en el peroné vamos a encontrar una total cantidad de 15 músculos insertos dentro de las 3 caras que conforman el cuerpo de este hueso. Ahora con eso terminaríamos el esqueleto de la pierna. Continuaremos en la próxima clase con el esqueleto del pie, que empieza con el astrágalo y los huesos del tarso.